rato, yo te he puesto para que hables de mi palabra y de mi verdad. No calles que yo hablo. No calles a mi pueblo y sigue enseñando. No te rindas. Yo te he puesto como yo, como cabeza y no cola. No te aflijas. Porque yo te he puesto como soldado guerrero. Y te he enseñado a ganar las batallas de victoria en victoria. Y así el Señor Jesucristo le dice a su pueblo: no se aflijan. Somos una familia y en la familia siempre hay problemas. Un cristiano que no tiene problemas no es cristiano. Un cristiano que no tiene problemas, mejor que se ponga a vender cacahuates, porque no sirve para ser cristiano. Porque cada problema nos hace más resistentes, y hemos venido a ser probados más que oro. Pero tenemos que saber, hermanos, y tener el conocimiento del bien y del mal. Porque el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento del bien y del mal. Les enseñan puro bueno y no les enseñan que estamos en guerra. Que hay una batalla muy poderosa y que no podemos nosotros decir yo no. Porque cuando nos bautizamos, pasamos a ser hijos de Jesucristo. Y los que están oyendo la palabra de Dios y no se han bautizado, la palabra nos está haciendo libres. Y cuando somos libres, hermanos, tenemos el espíritu de libertad. Y el espíritu de libertad, hermanos, es el espíritu de verdad. Y el espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Hay hermanos que todavía no están bautizados, pero ya tienen el Espíritu Santo. Para Dios no hay imposible, no porque no hay lengua, no. Porque el Señor Jesucristo lo único que quiere es que tengas fe. Porque la lengua también son para los incrédulos. Muchos no han hablado lenguas hasta que Dios lo sabe, porque no han creído lo que han recibido. Pero lo que hemos recibido, hermanos, es un espíritu que habla con el corazón. Y si tú dices, estás gimiendo, pero tu corazón está diciendo, te amo, Señor Jesucristo, te quiero, en llanto, en alabanza, en adoración, en quejidos, en gemidos. El Señor Jesucristo no tiene para escuchar idiomas. El Dios nomás tiene un solo idioma. Su creación, toda su creación entiende y habla. Para el domingo vamos a hablar de esto, de la palabra de Dios. Por lo pronto, tomen asiento, hermanos, tomen asiento. La presencia está aquí, yo siento el poder de Dios. Yo sé que este es un momento muy especial para alabarle, para alabarle. Y yo no quiero perder. Rápidamente vamos a sembrar esta semilla. El conocimiento del bien y del mal. Es muy indispensable que esta colonia sepa que hay un mal contra nosotros, que hay un enemigo muy terrible queriendo destruir la verdad. Y la verdad, hermanos, es que nosotros somos los únicos que podemos, hermanos, presentar en la tierra a un Dios vivo. Porque solamente nosotros tenemos el privilegio de que mi Padre Jesucristo nos haya dado las armas, nos haya dado su espíritu, nos haya dado de su gloria, para que nosotros aquí en la tierra, hermanos, seamos algo especial, algo muy especial, la voz de Dios, el cuerpo de Cristo, la esposa de Dios y la novia de Cristo, la prometida y la única que el Señor Jesucristo va a levantar de esta tierra. Tenemos el privilegio muy grande, por eso tenemos que entender, hermanos, que estamos en guerra, que tenemos un enemigo, y que el enemigo, hermanos, es un enemigo espiritual, pero también tenemos un enemigo carnal. Y tenemos que enseñar al pueblo de Dios que el enemigo carnal es el que lo viste, lo baña, le das de comer y duerme contigo. Ese enemigo, hermanos, quiere hacer que nosotros nos vayamos al mundo. El mundo, hermanos, es una sociedad extraviada, una sociedad perdida, una sociedad sin Cristo, una sociedad en la comunicación, una sociedad mundana, una sociedad, hermanos, que está representando al príncipe de la tierra. Y por eso nosotros tenemos que saber que nosotros de allí fuimos sacados y que el Señor todavía tiene escogidos para que ellos también sean llamados. Los que estamos aquí, hermanos, no es porque nosotros quisimos, es porque Dios nos llamó.
Nadie, desde antes de que naciéramos, el Señor sabía que íbamos a estar aquí en este lugar. Porque el Señor Jesucristo tiene, hermanos, escogidos, llamados. Y nosotros aquí, hermanos, somos llamados, escogidos, porque conocemos, hermanos, estamos en un lugar en donde la presencia de Dios, hermanos, es como el tabernáculo de Moisés. Habla, oye, escucha y guía. Ese Dios, hermanos, lo vamos a ver qué es lo que nosotros podemos y por qué nos dio el Señor tanto privilegio. Vamos a ver una cita de Efesios 6:10. Ya lo tenemos. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren, por lo demás, hermanos míos, nos dice a nosotros, por lo demás, esta carta la escribió Pablo a Efesios. Le dice a la iglesia de Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos. ¿Qué es lo que fortalece a un cuerpo, hermano? La vitamina, los cereales. Pero ¿qué es lo que fortalece a un espíritu? Dice, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es la fortaleza del Señor? Su espíritu. Y el poder de su fuerza es su palabra. Nosotros tenemos de dónde, porque Él nos dio para que nos fortalecemos. Pero el pueblo de Dios tiene que entender que la salvación es personal. Que el pastor no te va a salvar. El pastor lo único que va a hacer es pastorear sus ovejas, hablarles y enseñarles el camino. Porque cada uno de nosotros tenemos que saber que tenemos que fortalecernos en el poder del Señor. Porque el poder del Señor, hermanos, nos da un conocimiento. Como cristianos nosotros, hermanos, nos enfrentamos a enemigos muy poderosos. Un enemigo, hermanos, principalmente es, hermanos, el mundo. Aunque andemos en el mundo, pero no somos del mundo. El segundo enemigo, hermanos, es nuestra carne. Nuestra carne parece que es nuestro amigo, pero si nosotros la ponemos a hincarse, a postrarse, a ayunar, ella reniega, está como un caballo ronco. Pero también sabemos que si esa carne la domina el espíritu, entonces nosotros nos hacemos espíritu. Y así los demonios estén poseyendo a la persona, sea una enfermedad. Si el Señor Jesucristo te quiere usar, esa enfermedad va a salir. Ese demonio va a salir. Porque estás fortalecido en el poder del Señor. Porque el Señor Jesucristo nos ha puesto, hermano, las armaduras y nos ha dado el privilegio de tener su espíritu para poder vencer, hermanos, el mundo, la carne y al diablo. El tercer enemigo es el diablo y usa sus títeres. Lo que el diablo no soporta, hermanos, es los cristianos que ayunan, que oran. Su voz, hermanos, para el enemigo es autoridad, porque dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, el mismo que ya lo venció, el mismo que venció la muerte, que venció el mundo, que venció el pecado, él venció su carne, es el mismo que está con nosotros para vencer ese enemigo. Gloria al Rey. Lo que se opone el diablo, hermanos, es a la obediencia de Dios. El diablo siempre está oponiéndose a que tú obedezcas a Dios. La carne, hermanos, son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de tus pensamientos. Cuando tú te has puesto en manos del diablo, te llega la vanagloria, te llega la vanidad, te llega el orgullo. El mundo te arrastra. Es un enemigo, hermanos, que está acechando como león rugiente, queriendo destruir y agarrarte como presa. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que separarnos, porque Dios nos escogió para ser santos. El mundo, hermanos, lo único que tiene son sus afanes. Cuando tú estás enfermo y no has confiado en el Dios tan poderoso que te puede sanar, entonces uno empieza a tener miedo. Pero porque no les han enseñado a la iglesia, hermanos, que si o vives para Cristo o mueres en el intento. El vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Todo lo que nosotros tenemos, hermanos, es la vida eterna. Es el poder del Señor en nosotros. Lo que nosotros, hermanos, tenemos que valorar, hermanos, entender y leer la palabra. Vamos a ver otra cita en Efesios 6:11. Amén. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis
acechanzas del diablo. Fíjese lo que Pablo dice, vestidos de toda armadura de Dios. Pablo sabía que había una guerra, y que esa guerra era una guerra espiritual, no era con carne ni sangre, no. Es una guerra, hermanos, que es de veras. Es una guerra, hermanos, que dice, Pablo nos dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes. No podemos estar firmes si no tenemos esa armadura. Esa armadura, hermanos, es lo que se alimenta el Espíritu. El alimento del Espíritu es la lectura de la palabra. El alimento del Espíritu es congregarnos para unirnos, para hablar del mismo Espíritu, del mismo Padre, del mismo amigo, del mismo tutor, del mismo que nos fortalece, del mismo que nos escude, del mismo que nos bendice, del mismo que nos protege. Su nombre es Jesucristo. Ese nombre, hermanos, el Señor Jesucristo sabe que nosotros tenemos que entender y que conozcamos al enemigo que nos está acechando, al enemigo que nos está atacando. Por ejemplo, hermanos, como nosotros queremos atacar al diablo, nosotros con nuestras fuerzas no podemos. El enemigo es fuerte, no menospreciamos su poder, pero también hay uno que está por encima de él y está dentro de nosotros. Nosotros no podemos enfrentar a ese enemigo si nosotros no nos fortalecemos con el poder del Señor, si nosotros no nos ponemos la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir contra las acechanzas del diablo. El diablo nos está acechando, está alrededor de nosotros como un león. Si tú lo dejas y te descuidas, él va a devorar a tus hijos, él va a devorar a tu familia, él va a devorar tu bienestar, tu bendición, tu trabajo. Él va a destruir tu economía, porque tú te vas a descuidar de la bendición. Pero si nosotros sabemos, hermanos, que esa vestidura y esa armadura que Dios nos dio destruye al diablo mentiroso. Pero ese diablo mentiroso necesita que nosotros entendamos, hermanos, que tenemos que dejar muchas cosas para agarrar la bendición de Dios. No podemos tomar de las dos copas. No podemos servirle a dos dioses. Necesitamos entender, hermanos, que aunque seamos pobres, humildes, aunque estemos enfermos, aunque parezca que no valemos nada, pero el que está dentro de nosotros y nos tomó, hermanos, es rico, es poderoso, es grande. Él dio su amor, hermanos, nos sigue amando a nosotros. Y por eso nosotros tenemos lo que otros no tienen. Vamos a ver en Oseas 4:6. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo de Dios es destruido, hermanos, por falta de conocimiento del bien y del mal, porque no les han enseñado cómo combatir al diablo. Piensa que nomás llevando la fiesta en paz. No. Desde que nos bautizamos estamos en un grave problema, pero estamos en una gran bendición, porque nosotros sabemos y entendemos, hermanos, que lo que nosotros necesitamos en cuanto nos bautizamos es que nos enseñen a militar, a ser soldados del ejército de Dios, que nos enseñen, hermanos, que hay un enemigo que nos acecha, porque el diablo se presenta, hermanos, a veces como ángel de luz, y hay que conocer cuándo es un ángel de luz. Un árbol malo no da frutos buenos, el árbol bueno da frutos buenos, y hay veces, hermanos, que parecen chulos, pero por dentro de ellos son rapaces, son como serpientes, como dioses y ídolos del mundo. El Dios de este siglo, hermanos, limita y destruye. Él vino, hermanos, pero el pueblo de Dios tiene que saber cómo poder controlar y cómo poder estar por encima del enemigo, porque Dios nos puso como cabeza y no como cola, porque Dios nos puso al enemigo bajo los pies. Él ya está vencido, pero nosotros tenemos que vencer como Dios venció, con su Espíritu Santo. Vamos a ver en Oseas, ahí mismo, 4:12. Amén. Mi pueblo a su ídolo le Oiga, Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque
espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Ese demonio que anda paseando, hermanos, le llaman a la Virgen de Guadalupe. Tiene tantos cuernos en la cabeza que cuando pasa un cristiano por ahí, hermano, el demonio está tiembla. Porque, miren, hermanos, dice, mi pueblo, ese es el pueblo agradecido, dice, a su ídolo de madera, pregunta, y el niño le responde, porque espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Ídolo de fornicación, esos son los ídolos de las naciones. El mismo pueblo de Dios, que Dios le abrió el mar y lo sacó de Egipto, en cuanto a Moisés se tardó tantito, hicieron un buey de oro. Y el pueblo de Dios sigue igual. El pueblo de Dios sigue añorando la cebolla y los ajos. Quiere volver a la esclavitud. Pero nosotros somos cristianos verdaderos. Nosotros no vamos a... Imagínense qué vergüenza que un cristiano anduviera atrás de ese demonio. Madre María, Madre de Dios, y mentiroso. Y yo he visto gente que viene aquí, hermanos, y ha oído la palabra de Dios. Y a veces me encuentro con esa peregrinación, no sé decir. Pero los veo allí y les digo, no le hagan eso, es un demonio. Y voltean, ay, paz de Cristo, ¿qué paz de Cristo? Porque, hermanos, porque alguien que ya ha oído la verdad y anda atrás de la mentira, no se le contará. Será para su juicio de él, será para su sangre, caerá sobre él, porque ya han conocido a Dios vivo. Yo no les he mostrado un Dios, hermano, mudo, no, un sordo, es un Dios celoso, que cela a su pueblo. Dice aquí, y ese pueblo, hermanos, anda atrás de los ídolos. El espíritu de fornicación, ¿por qué es un espíritu de fornicación? Porque los mismos que lo hacen andan en fornicación. Los mismos que lo adoran andan en fornicación. Son gente de lo más pecador que hay. Nosotros somos pecadores. Nosotros hacemos cosas que a Dios no le parecen. Nosotros hablamos a veces cosas que a Dios no le gustan. Pero si nosotros tenemos una conciencia y un corazón que nos hace pedir perdón a Jesús. Pero el pueblo, hermanos, de idolatras, adoran a sus ídolos de madera, de tierra, de yeso. Y esos no son dioses. Son, hermanos, espíritus de fornicación. ¿Qué traen esos espíritus? Adulterio, pornografía, vicios, alcoholismo, drogas. Si ustedes han visto un cristiano que se anda drogando, le falta todavía. Si ustedes han visto un cristiano que anda tomando, le falta todavía. Si ustedes han visto que un cristiano anda fumando, está en proceso. Pero no ha entendido que Dios lo apartó y que Él debe de poner sus 20 o 50% y Dios pone sus 50%. Pero nosotros no tenemos un espíritu de fornicación. Pero el diablo, hermanos, para eso digo, hace creer, hermanos, que los pecados no son pecados. El diablo les mete deseos de fornicación cuando andan atrás de sus ídolos. Son demonios, hermanos, que se ocultan y se visten como ángeles de luz. Se visten como, y luego todavía falta que te digan, es el mismo Dios. Si nuestro Dios es un Dios que cuesta trabajo tenerlo. Nuestro Dios es un Dios que va en contra del mundo, en contra de los placeres, en contra de los chismes, en contra de los bailes, en contra de toda la fornicación. Nuestro Dios no es un cualquiera, para ver cualquiera. No. A nuestro Dios se le carga con humildad, con obediencia y con respeto. Nos cuesta a todos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos, hermanos. En cuanto hay un avivamiento, en cuanto hay, hermanos, algo poderoso en la iglesia, afuera te está esperando el enemigo, queriéndote detener el poder de Dios. Pero eso quiere decir que le dolió. Y cuando le duele al enemigo es porque está perdiendo. Cuando se ríe es porque está perdiendo. Cuando piensa que te tiene en sus manos es cuando más está perdiendo. Lo hizo con Jesús. Cuando lo crucificaron, cuando lo pelearon, cuando lo escupieron, cuando lo llevaron a la cruz. Fue la peor derrota del diablo. Y Jesús sufrió el oprobio. Y nosotros tenemos que sufrir el oprobio. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonarnos. Tenemos que unirnos. Tenemos que seguir el camino de Jesús. Porque el camino de la verdad es el único que nos hace libres. Dios nos ha dado esos frutos. Dice Oseas 4, 8 y 9. Dice así. Del pecado de mi pueblo
maldad levanta su alma, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Se fijan? Dice, y de los que comen del pecado del pueblo. Este es pecado. El pueblo, hermanos, es una sociedad pecaminosa. Es una sociedad idólatra. Es una sociedad, hermanos, que está reinando el príncipe. Y no digamos que no. Donde quiera se ve la oscuridad, las tinieblas, la maldad, la idolatría, las muertes. Ya ahora, ya se descubrió. Ya no es la Virgen, ahora es la Santa Muerte. Es lo mismo. Vamos a ver de dónde viene y de dónde proviene. Y si se ofenden, bien ofendidos. Porque es la verdad. Y la verdad no se debe callar. Dice aquí, y de sus tradiciones comen. Donde quiera haber banquetes, pero de su comida, imagínense. Ustedes no coman de lo que se les ofrece al diablo. Ni tamaliza, ni pozoliza, ni nada de eso, no. Porque entonces participará de la mesa del enemigo. Dice así, comen vino, puros vicios, que solo quitan el juicio cabal para adorar, para seguir a Jesucristo. Dios castigará a ese pueblo y a sus sacerdotes. Nosotros no somos jueces, ni tampoco vinimos a juzgar. Pero Dios, hermanos, es el Dios de la ley. Él puso sus estatutos, Él puso su ley. Él es el único que ejecuta. Él es el único que tiene el anillo del rey para ejecutar todos los juicios. Pero Él, hermanos, es claro. Él está diciendo, hermanos, que castigará. Dice castigará es Jesús. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y tú estás en el camino verdadero. Cuesta trabajo andar en este camino. Este camino, hermano, está lleno de piedras. Está lleno de tropiezos. Está lleno de obstáculos, de barreras, de yugos, de cadenas, de dictaduras, de brujería, de hechicería, de maldición. Pero nosotros vamos por encima de Él. O se quita o le pasamos por encima. Gloria a Dios. Vamos a leer una cita, si no me equivoco. Oseas 4:14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Por qué nuestras nueras y nuestros hijos se van al espíritu de fornicación? ¿Porque les gusta el TikTok? ¿Porque les gusta el Free Fire? ¿Porque se sacian sus ojos con pornografía? Aún las hijas de Dios, el pueblo de Dios, hermanos, está en fornicación. Tenemos que limpiar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos. Porque eso es el diablo. El diablo, hermanos, es la ciencia del bien y del mal. La ciencia del bien, hermanos, puedes oír prédicas, puedes sacar textos, puedes oír todo, puedes tomar la ciencia para bien. Pero las hijas y las nueras están tomando las cosas para fornicar. Y el celular es un libro. Tú quítale a un fornicario, a una fornicaria el celular. No llorará en la presencia de Dios, pero va a llorar porque quiere su celular, porque está endemoniado, porque está agarrando cosas que no son de Cristo. Porque si fueran de Dios, no escondieran y le pusiera ahí, para que nadie lo vea, una bloqueada ahí, tas. Tú agarras el celular a tu hijo y dices, pues ¿cómo veo? Pues ¿cómo? Si nomás con su huella o con sus... Y eso quiere decir, hermano, un cristiano deja su celular en la mesa. Llega su esposa y lo ve, llega sus hijos y lo ven. ¿Por qué? Porque es tu corazón. No tiene nada que ocultarle a Dios. Y nosotros sabemos y entendemos, hermano, que esa dice, y sus hijas y sus nueras fornicarán. Ellas mismas se convertirán por sus ojos en rameras. Escuchen bien. En rameras, que es una ramería, una romería. Yo me confundo, es que no sé decir. Efesios 6:12, vamos a ver. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense, hermanos, las organizaciones de demonios también organizados, con cuetitos y todo, pero se avisan, con fechas y todo. Dice, las organizaciones de los demonios, como principados, potestades, gobernadores, legiones,
o huestes de tinieblas, huestes espirituales de maldades que atacan a los cristianos débiles. ¿Por qué débil? Porque un cristiano está débil. ¿De qué se alimentan los cristianos? De la palabra de Dios. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos está invitando a que leamos la Biblia, hermano. La Biblia es muy poderosa. ¿Cuántas veces comemos? Dice el hermano. A veces dice, van 3 días que no como, nomás almuerzo y ceno. Pues si lo hicieras así, la Biblia es en la mañana, en la tarde y en la noche. Y si quieres un desayuno, tú le haces tempranito. La merienda. La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios es la guía para que nosotros podamos llegar al Espíritu Santo. No podemos llegar al Espíritu Santo si no empezamos primero por la Biblia, por la palabra. No sé leer, no puedo leer, no entiendo, no veo bien. Escúchala. Escúchala, ya no hay pretexto. Antes escuchaban a Porfirio Cadenas, a Tres Patines, escuchaban a la Cortes y todo eso. Y no tenía tele más que blanco y negro y una que otra persona, pero re bien que la orejita se ponía. Y Marugenia. Sabíamos todos los nombres. Ahora, hermano, no podemos saber Pablo, Pedro, Juan. Y cuando tú ya lo escuchas, empezó ya a sembrar la semilla de Dios en tu corazón. La palabra de Dios es la semilla que da fruto en tu vida, que da fruto en tu espíritu. Pero si nos dicen, amén, esta es palabra de Dios y toda la misma música diaria, ¿qué vamos a aprender? Y cada día le van a regalar 3 o 4 Biblias y usted la va a tener todas rompidas y otros marihuanos se los enforman, su cigarrito allí. Digo porque así lo es un papel de arroz. Otro la tiene una rumbada ya. Es porque, hermanos, si no conocen la palabra de Dios, si no les dan ellos no tienen la culpa. La culpa es del sacerdote, la culpa es de los que aman, la culpa es, hermanos, que haya salariados, la culpa es, hermanos, que hay personas que les interesa más el dinero del mundo que la salvación de las almas. Hemos tenido invitaciones, hermanos, a iglesias grandes, tamaño estadio, quieren que vayamos de 10 personas, allá, lejos, en la sierra, donde nadie nos vea, pero tan deseosos de milagros. Yo creo que los vamos a visitar, porque para Dios una alma es mucho. Imagínense 10 personas o 10 familias. Vamos a ir, sí, es allá en la Meca, en los alrededores. Ya están hermanos viniendo de allá y también quieren que vayamos. No, Dios fue por una sola persona, por la pura samaritana. Dios fue a encontrar una caravana, a resucitar a un muerto, que era su único hijo de esa señora. Nosotros también vamos a ir por un solo cuerpo que se levante. Pero yo sé que no somos nosotros, va a ir mi Padre Jesucristo y es el que va a ser Fíjense que nosotros también vamos a hacer congresos de 10 personas. Pero que quieran a Jesucristo, que amen a Jesucristo, que respeten a Jesucristo, que no sean cristianistas, que sean un escogido de Dios, hijos de la palabra. Miren, hermanos, la falta de conocimiento te hace que desobedezcas a Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es el único que nos hace entender, hermanos, el propósito de qué quiere Dios para nosotros. Nosotros no podemos saber, hermanos, si nuestro Padre nunca platica con nosotros, si nuestro Padre nunca nos habla, si nuestro Padre nunca nos llama la atención, si nuestro Padre quiere que no nos quiere, somos vástagos. Nuestro Padre, hermanos, nos guía, nos habla, Él, hermanos. Miren, la hermana viene desde Ruiseñores, se le hizo tarde, ya está oscurito. A lo mejor ni siquiera va a alcanzar el camión. Son como 3 horas. Si se va a las 8, yo le invito a mi casa, aquí quédese, hermano. Tiene su casa. Porque ella no se quiere perder de la palabra. Viene gente, hermanos, desde Manzanillo, desde Colima, desde Compostela, se está viniendo la gente de todos lados. Ahora la que vino que solo. Ya quiero ser de su religión. Yo y mi esposo está dejando el vicio. Yo ya nos queremos bautizar, queremos ir a una iglesia como la de ustedes. Gloria a Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que una alma vale mucho. Entonces nosotros
volviendo al texto, que la lucha de nosotros no es contra sangre ni carne, sino contra principados. ¿Cuál leímos, hija? Efesios 6:12. 6:12. Entonces, ¿cómo vamos a luchar nosotros con los espíritus? ¿En la carne? Dice que la lucha no es contra carne ni sangre. ¿Vamos a agarrarnos a golpes? No. Nuestra lucha es en los aires. Nuestra lucha, hermanos, es contra las legiones, contra los gobiernos de las tinieblas. Ellos son los que están queriendo detener el poder de Dios. No hay más. Cuando alguien dice eso no es de Dios, es del diablo. Porque entonces, ¿sabes qué? Nosotros no podemos exigirle lo mismo. Los hijos de Dios, hermanos, comen lechita, unos comen pan, otros comen comida sólida, otros, yo no sé de cuál comida quieras, pero aquí hay pan celestial, aquí hay pan del cielo. Aquí no podemos, hermanos, claro, empezamos desde Génesis hasta Apocalipsis, pero les voy a decir, aquí el más pequeño hace correr amigo a 10,000, porque con su palabra está en el Señor Jesucristo. Vamos a ver otra cita, hermanos. En Apocalipsis 12:4. Amén. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Cómo vemos nosotros y cómo hay cristianos, hermanos, que tienen miedo? ¿Saben desde dónde empezó esta guerra, esta batalla? Desde el cielo, desde los ángeles. El demonio, hermanos, arrastró con la tercera parte, con su cola. O sea que, traicionero, estuvo metiéndoles a todos porque ellos nunca habían oído cosas así. Mentiras. El diablo, hermanos, traía cizaña. Arrastró con la tercera parte de los ángeles del cielo y los arrojó, dice que allí, que los arrojó en contra de la iglesia, en contra de la mujer que da luz. ¿Cuál es la mujer que da luz? La iglesia la que da luz. Nosotros nacimos, hermanos, de esa hermosa mujer que nos llevó la palabra, de ese hermoso hombre que lo usó el Señor como su iglesia, como su esposa. Nosotros somos, hermanos, los que damos a luz, porque, hermanos, el que cree en Dios, al que esté muerto, vivirá. Dar a luz es para que de vosotros, hermanos, entendamos que nosotros somos los que criamos los hijos. Por eso la palabra se está extendiendo. Por eso nosotros sabemos, hermanos, que el dragón echó sus demonios muy organizados. ¿Por qué? Porque tú y yo somos parte de esos hijos que el diablo quiere devorar. Nuestros hijos son parte de los hijos de Dios que el demonio quiere devorar. Pero si nuestros hijos se rebelan a comer, a fortalecerse de las armas que Dios nos dio, entonces ellos van a ser ovejas débiles. ¿Y qué va a pasar? Yo felicito a los jóvenes porque se juntan 3 veces por semana, 4, y se ponen a leer, a escudriñar, a orar y todo. Eso a lo mejor nadie lo ve. Hay niños que se van al kinder, se van a la primaria y están en ayuno y llegan de comer mareados. Ay, tengo mareo, tengo esto. A lo mejor no, pero se están enseñando a respetar a Jesucristo. Se están enseñando a contener su cuerpo, porque el que no ayuna, el que no ora, su cuerpo es débil, su carne es débil, su mente es débil, es un derrotado. ¿Por qué? Porque no tomó las armas que Dios nos dio. Y las armas que Dios nos dio, hermanos, tú y yo somos parte de esta guerra, de esta batalla. No tenemos que decir, es que yo ya sé mucho de la Biblia. No le hacen, es que saber de la Biblia no es el conocimiento. El conocimiento viene con revelación y discernimiento y voz de Dios. El conocimiento del hombre, hermanos, por aquí le entra y por acá le sale. Y el conocimiento, hermanos, el razonamiento, el apartaje para Dios y la santidad, te hace que la palabra viva en ti, que Dios camine en ti, que Dios hable en ti. ¿Oyeron ahorita cómo habló el Señor de mi esposa? Es valiente. ¿Cómo ha hablado de la hermana Vanessa? Aquí ha hablado de mí y sigue hablando. Pero nada más los que tienen el Espíritu Santo saben cuando Dios está hablando. Porque la verdad, hermanos, que Dios nos escogió para hablar la verdad. Y no podemos esconder la verdad, porque somos, hermanos, ejemplo para muchos pastores. Y Dios me perdone, pero sí. Para muchos pastores.
y no somos nada, porque Dios así le plació. Él de la nada hace todo. Vamos a ver en Hechos 19, 26. Amén. Pero veis y sois que este Pablo, ¿Veis y oís? ves y oís que este Pablo no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persecución, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Miren, hubo una gran discusión en Efeso con Pablo, con Demetrio y los que hacían ídolos. Porque ellos, hermanos, eran artífices, ellos eran santeros que hacen santos de manos. En Éfeso, allí hubo una gran discusión. ¿Por qué? Porque Pablo estaba hablándole a la gente de la verdad, que esos no eran ídolos. Y es lo que está pasando aquí. Hay gente que tiene miedo. Hay gente, hermanos, que son carismáticos, no sé decir. No quería decir, pero de eso. Y vienen a espiar. ¿Y saben qué pasa? Les sirve de juicio. Pero aquí no escondemos la verdad. Aquí hablamos con la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Y sabemos, hermanos, que las cosas que el Señor nos dio y nos hizo que nosotros habláramos de ellas, el diablo distorsiona lo sagrado. Tuerce los caminos de la santidad, usando, hermanos, la mentira. Los santeros son los que el diablo está usando para destruir al pueblo de Dios. Obtienen riquezas y ganancias y a veces lo hacen por deporte, para tener publicidad en el mundo. ¿Qué te ganas con ganar el mundo y perder la salvación? La Biblia, hermanos, habla de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad solamente es el Espíritu de Dios. No hay verdad, hermanos. La verdad es Cristo. La verdad es su Espíritu. Lo que nos hace libres es el Espíritu Santo. Lo que nos aparta del pecado es el Espíritu Santo. Lo que nos aparta de la idolatría es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace santos cuando nosotros leemos la palabra. Empieza a ser santa porque la palabra de Dios la usan los brujos también, los demonios. El diablo le dijo a Jesús, escrito está. Él dijo que estaba escrito. El diablo sabía la palabra, pero también Dios le respondió con la palabra. Le dijo, escrito está, tu Dios adorarás y solamente servirás. Apártate de mí, hijo del diablo. Algo así le dijo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, quiere que nosotros sepamos la palabra, para que podamos, hermanos, con la misma palabra. Digan bien que el demonio está perdiendo a la gente porque se viste de ángel de luz para destruir. Y él te hace ver que la religión es la verdad, pero la religión no nos salva. Porque la religión solamente sigue a hombres, costumbres paganas. Los religiosos, hermanos, ellos predicaban de Dios y a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Porque creían más en su inteligencia, creían más en la ley. ¿Y quién era la ley? Si la ley estaba en la tierra, la ley está aquí. El Espíritu Santo es la ley. Él es el único que está aquí. Sigue, hermanos, que me perdí. Hechos 19, 27. Hechos 19, 27. Amén. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Quién era la que adoraba todo Asia y todo el mundo entero? La diosa Diana. ¿Qué era? La diosa. ¿Cómo? La diosa Diana. No puedes poner el micrófono, sí. La diosa Diana. ¿Saben qué pasó allí, hermanos? Vieron que Pablo no pudieron detenerlo. Pablo siguió, aunque lo arrastraron, lo chicotearon, lo golpearon. ¿Y saben qué pasó después en un tiempo, hermanos? Se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos metiendo cosas que anuncia Pablo. Al Dios desconocido, ponemos una cruz aquí y ya está allí. Y a la diosa le ponemos la Guadalupe. ¿Qué les parece? Y se pusieron de acuerdo. ¿Y saben cuál era la Guadalupe? La diosa Diana, la que veneraba todo
Atrás de eso hay espíritu de fornicación, espíritu de idolatría, espíritu de demoníacos. Que me perdonen los que se ofenden, bien ofendidos, porque yo amo a la Virgen y respeto a la Virgen, porque la Virgen, la Madre, la única que en la tierra no hubo como ella. Pero dijo el Señor: no te hagas imagen de lo que está en la tierra. ¿Quién es mi madre? Los que hacen mi voluntad, mi madre, mis hermanos, ellos aman a la Virgen, la ama, pero si la ponen enfrente, hermanos, ¿por qué creen que no encontraron el cuerpo de Abraham, de Moisés? Porque la ley de Moisés adoraba más que a Jesús. Y si hallan a Moisés, ahorita todos le trajeron sus huesos por toda la danza. Pobrecito, no lo hayan dejado descansar, adorándolo en vez de Jesús. Pero no iba a ser tan fácil, porque la ley tiene 10 mandamientos que se los pasan y ellos no los saben. No, la gente no le importan los mandamientos. Amarás a tu Dios, no te das imágenes. Ellos no quieren entender, no entienden. Creen más en su sabiduría, en su entendimiento, en su dinero. Su Dios, nuestro Dios no se compra con dinero. Nuestro Dios se compra con amor. Nuestro Dios se le obedece, no se le cuestiona. Quieren cuestionar a Dios: ¿por qué me tiene así? ¿Por qué esto? ¿Por qué no se inclina? ¿Por qué no le dicen a sus hijos y a toda su descendencia que deben de postrarse, que deben de adorarlo, que deben de obedecerle, que Dios es real y que es poderoso, que no es que esté jugando ni los niños, ni los adultos, que no esté jugando? ¿Por qué? Porque Dios es un juego, porque Dios necesita reverencia. Nuestro Dios vive, hermanos, porque Él vive entre los vivos, es santo. Vamos a ver otra cita en el nombre de Jesucristo. Hechos, Juan 10:10. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren, el ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir. Cuando viene a robar, hermanos, ¿qué hace primero? Se mete a tu casa. Dijo mi padre que primero, para entrar a una casa, hay que atar al huerte de la casa. Lo primero que el demonio hace, hermanos, cuando quiere entrar a tu corazón, a tu casa, a destruirte, primero ata a un hombre fuerte. ¿Ustedes saben cómo un cristiano se ata? Miren, un cristiano se para aquí, la Biblia acá, un cristiano aquí. Y lo primero, hermanos, una culebra se mete bajo sus piezas. Y luego ese cristiano ya no se puede mover en lo posible. Ya no puede ir a las reuniones, ya no puede leer, ya no puede orar, ya no puede. Y se mete en pecado y la culebra le da una vuelta. Y luego, hermano, se retira más de Dios y empieza, ya le va y le da otra vuelta, y le da otra vuelta, y le da otra vuelta. Y la culebra te va, la serpiente antigua te llega a tu pecho y te ahoga. Y entonces, ¡ay, Dios mío! Y en Jesucristo ayuda. Y la culebra se mocha. Pero si dices: ¡ayúdame, María! ¡Ayúdame, San Martín Caballero! La culebra te va a ahorcar. Eres de él. Ni mi María, ni tu María, nadie. Porque el esposo se llama María, no te vas a ahorcar. Solamente que tú estés en tu mente en Cristo y empieces a pelear la lucha espiritual. ¿Por qué? Porque el demonio, hermanos, se apodera de tu corazón y te mete al mundo y te mata la fe y te retira de la obediencia de Dios y destruye los hogares con envidias, con avaricias, con libertinaje, los hace rebeldes, desobedientes, y por lo más, hermanos, te mete incredulidad. ¿Ya lo crees en Dios? ¿Para qué tanto? Entonces, no nomás hay que ver cómo el diablo trabaja, y hay que ver cómo Dios también nos provee. Vamos a ver la 2 de Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El demonio es engañoso, usa personas disfrazadas de luz. También en las visiones tú ves como un ángel, pero le ves una pulsera negra en la cara. O lo ves y no es igual. Tú has visto ángeles y cuando lo ves, este ángel todo abajo. De repente se vuelve demonio. Tú dices: el demonio lleva a mis hijos a matar, nos va a matar, nos va a matar. Y el Señor dice: no temas.
pero los estás viendo, son mis hijos. Y entonces Jesús dice en el nombre de Jesucristo: ¡te reprendo, demonio! ¡Que estás amenazando a mi pueblo! Y luego voltean y se hicieron demonios. No son mis hijos. El demonio te quiere detener a los cristianos, metiéndoles miedo, temor. Porque el miedo lo inventó. Nosotros sabemos que, hermanos, que nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que, hermanos, la iglesia no se puede detener. La gente que anda en la verdad, hermano. Fíjense, hermanos. El enemigo ciega la mente. El enemigo se disfraza de luz para cegarte. Ya no ves, ya no oyes, ya no entiendes, ya no oras, ya no lees. Tu mente. Pero la gente, hermanos, que sigue la verdad de la palabra, aunque no vean, que no oigan, siguen leyendo, siguen orando, siguen ayunando, siguen leyendo, siguen de rodillas, siguen. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de nuestro Padre, que las aflicciones, hermanos, nos hagan más fuertes, que nosotros podamos levantar las manos como Moisés cuando estemos en batalla. Aunque estoy vencido, pero aquí está mi Padre conmigo. En esta batalla, hermano, nosotros no somos espectadores. Nosotros no somos de esos que no están viendo la batalla, no. Estamos a medias del campo de batalla. Porque el campo de batalla es tu mente, son tus ojos. Y tú dices: yo ya dije que ayuné. ¿Quién perdió? ¿Quién está en medio de la batalla? ¿Quién se hizo más débil? Es que yo soy espectador nomás. Yo no me meto con yo qué le hice. ¿Qué te hice, Diablo? ¿Qué te hice? ¿Verdad que yo no te hice nada? Yo no te reprendí, te pisé. De todos modos eres mío. Tú no peleaste, a ellos se defendieron. Y no puedo con ellos. Pero tú te rendiste antes de pelear. Pero el hermano Chuy me hizo el palo. ¿Cuál palo te hizo? Cuando fuimos allá a pelear, yo di el primer golpe y me agaché. ¿Y qué pasó cuando te agachaste? Pues el diablo me pegó. ¿Y qué? ¡Hermano Chuy! ¡Hermano Chuy! Y el hermano Chuy sí, debía hablar a Jesucristo. Cuando la hermana Concha, cuando ustedes oran, hermanos, y no nos encuentran, no somos nosotros, Dios está contigo. Dios está contigo. Es el mismo que hace los milagros, lo hace con todos. Porque todos nacimos del poder y de la fe de Dios. No es cualquier Dios. El Dios que nosotros estamos conociendo no es un Dios, hermanos, de religión. No es un Dios de congreso. No es un Dios, hermanos, de avivamiento, nomás de vez en cuando. No es un Dios de día a día. Poderoso, grande y misericordioso. Tarde para la ira y grande en misericordia. Él es poderoso para siempre. Vamos a ver en Efesios, si no me equivoco, 6:13. Amén. Porque ni aun los mismos que se Por tanto, tomar toda la armadura. ¿No se ve? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Nosotros estamos luchando contra enemigos espirituales. Y por eso debemos, hermanos, tomar toda la armadura de Dios contra Satanás. ¿Qué es? Dice: estar firmes en la fe. ¿Quién es la fe? La fe y el fundador de la fe se llama Jesucristo. La palabra es Él. Y Él con su palabra y con la fe hizo todo. Y es el mismo. Si tú fundas la fe en un ídolo hecho de mano de hombre, tu fe es vana. Tu fe es fornicadora. Es adultera. Pero si tú pones la fe en Jesucristo, por Jesucristo, hermanos, ya los dioses esos saben que tú eres un arma en manos del Espíritu Santo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nosotros sabemos, hermanos, que toda esa armadura que Dios nos dio, que esa armadura que el Señor nos está dando, son armaduras muy poderosas, porque son armaduras espirituales. El Espíritu Santo es el primero, el Padre de la verdad. Vamos a ver, porque la verdad nunca se lleva con la mentira, ¿no? La vida, ¿qué tiene que ver con la muerte? No, nuestro Dios es Dios de vida, es Dios de amor, es Dios de paz, es Dios de justicia, no de injusticias. Nosotros tenemos un Dios que va en contra del mundo, en contra de la sociedad llena de pecados.
Nosotros tenemos, hermanos, una nación santa, y somos de una ciudad santa, somos diferentes. ¿Por qué? Porque no nos creemos más, no, porque somos menos. Porque nosotros menguamos para que Dios crezca. De otra manera, que somos nada. Vamos a ver en Efesios 6:14. Amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Miren, están pues firmes, ceñidos. El cinturón, hermanos, de los soldados de antes era para agarrarse los pantalones, para fajarse su escudo, para fajarse la espada. El cinturón de ellos para guerrear, hermanos, era diferente. Nuestro cinturón es diferente. Dice, están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y vestidos con la coraza de justicia. Es Jesucristo. Y cuando dice ceñidos, es un cinturón de la verdad que te ciñe. Y Satanás, hermanos, es un mentiroso. Pero nosotros tenemos, hermanos, un Dios vivo, que da vida, que es verdad. Y podemos destruir, hermanos, las obras del diablo. Pero si no vivimos con la verdad, hermanos, no podemos hablar con la verdad. La verdad es poderosa, la verdad hace libre, la verdad libera, la verdad sana. Pero si tú no vives en la verdad, ¿cómo quieres que Dios se manifieste? La verdad nos hace libres. La verdad es, hermanos, que el Espíritu Santo debe estar en nosotros. La justicia. Ceñirnos de esa verdad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón dice, y la coraza de justicia. Quiere decir que cuando tu corazón está en la verdad, está en justicia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la palabra, no nomás la estamos enseñando, no nomás la estamos leyendo, la estamos viviendo. Y cuando tú vives la palabra, Dios vive en ti, Dios habla en ti, Dios está en ti, Dios se mueve en ti, Dios se manifiesta en ti, Dios echa fuera las demonios en ti, Dios ama a los enfermos en ti, lo que Él quiere y cuando Él quiera. Él hace lo que Él quiere. Vamos a ver otra cita en Efesios 6:15. Amén. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tener paz con Dios es tener los zapatos del apresto. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. El Evangelio de Dios es muy poderoso. El Evangelio de Dios, hermanos, es la piedra angular que desecharon los que creían que andaban en la santidad, pero no conocían al Santo. Pero nosotros ahora tenemos el Santo y la santidad está en nosotros. Pero no tenemos que tener miedo al ataque, a los ataques de Satanás. Tenemos que estar, hermanos, prevenidos para compartir el Evangelio, para compartir la palabra, para compartir, hermanos, y predicar en libertad, para ser libres a los demás. No puedes estar preso del pecado, preso del demonio y estar predicando en libertad. Tenemos que predicar con la verdad, hermanos. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dijo a los apóstoles, no se aparten de Jerusalén, no se aparten de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos hablaban lenguas, cuando ellos estaban en el Pentecostés con ellos, entonces el Señor los mandó. Y entonces con las puras sombras de Pedro sanaban los enfermos. Y es lo que el Señor nos está diciendo, que si nos calzamos los zapatos del apresto, vamos a ir a anunciar un evangelio de verdad. Vamos a ver Efesios 6:16. Amén. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es tiempo de levantar ese escudo de la fe. Estamos en tiempos decisivos, tiempos finales. Estamos en tiempos de que la venida de nuestro Dios ya viene. La espada del Espíritu, tenemos que levantar el escudo y tenemos que sostener la espada en alto contra el enemigo. Es la palabra, hermanos. Y la fe del escudo. ¿Qué tamaño tienes tu fe? Cuando oye la llorona sale así, en el nombre de Jesucristo, llorona, ven ahí. No te me largas. Porque yo sé que escudos y quién está conmigo. Oye la llorona y me da miedo. Que le dé miedo a ella, porque el que tenemos con nosotros. Gloria a Dios. La fe en Jesucristo nos protege contra los dardos del enemigo.
dardos de fuego, saetas de fuego. A veces nos da aquí, nos da acá, y ahí andamos así. Pero no paramos. Y cuando menos esperamos al Señor Jesucristo, se va. Estoy bien. Listo para la guerra, listo para la batalla, listo para adorar a Dios, listo para seguir al frente. Porque así es, hermanos. Pero si nosotros andamos, hermanos, óiganlo bien, no tenemos la coraza, no tenemos la espada. Y nuestra mente, hermanos, anda con mentiras, adulterio, te llega la duda. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto esto? ¿Para qué tanta? Ay, el miércoles y hay el domingo y hay el este. Les voy a decir, es porque te has dejado a un lado tu escudo, la espada. Has dejado a un lado el cinturón, no te has ceñido bien. Porque esto conviene a los hijos de Dios. Vamos a ver otra cita de Efesios 6:17, creo que ya está. Amén. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El Espíritu Santo. El yelmo de la salvación te protege de los pensamientos. Dale trabajo a tu corazón, que esté pensando en Dios, meditando en salmos, en oración, en alabanza, dándole gran nombre y gloria todo el día a Dios. Y es el yelmo. Cuando el diablo se apodera de tu cabeza, ya se apoderó de todo tu cuerpo, de tus pensamientos, de tu mente, de tu corazón. Ya parece que eres un gusanito. Nadie me quiere, tú no. Entre menos te quieran y más te odian, es porque traen la verdad, es porque traen la justicia, es porque andas en el ciñido de los lomos. Porque, hermanos, a Dios no lo quiso el mundo. A Dios dice que no lo quiso ni los suyos, porque Él les hablaba con justicia, Él les hablaba la verdad. Él, aún a sus hijos, Él le dijo, ¿te quieres ir? Aún a los que estaba preparando, a los que Dios le dio. Estás hablando muy fuerte. ¿A dónde vamos? Que haya palabra de salvación. El yelmo, la palabra de salvación, que es la palabra del Espíritu Santo de nosotros, que es la palabra de Dios viva. El diablo no tiene miedo a la palabra, así que digas tú, en el nombre de Jesucristo con mi credencial te saco. No se va. ¿Y esa credencial quién te la dio? La asamblea. El diablo se ríe. En el nombre de la Biblia Santa, mira, se burla. La Biblia se vuelve carne y el Espíritu en ti. El diablo tiene más miedo a tus palabras cuando salen del Espíritu Santo. Tomar el yelmo, tener los pensamientos en Cristo, la mente en Cristo, orando sin cesar, velando sin cesar, tratando de, hermanos, cocinando y hablando de Dios. Que así, Señor, me alegra como esto para que no me aparte de ti. Fórmame, Señor Jesucristo, como estas tortillas, para que siempre esté caliente, como con el fuego del Espíritu Santo. Señor, bárreme, limpia mi corazón, trapéalo, fumígalo, saca la plaga de mi corazón, saca la plaga de mis pensamientos. Porque tú puedes en todo momento darle trabajo a tu corazón. Si tú le das trabajo a tu corazón, el enemigo, hermanos, cuando se te quiera acercar, va a decir, vamos contra aquellos 100. No, este cristianito ahorita que está solo, déjenlo. Vamos con aquellos. Y los demonios, no, ¿por qué vamos a dejarlo? Porque está organizado. Déjenlo. Vamos con aquellos 100. Es que aquellos son a muchos, este está solo. Pero no lo ves que está en campo, no lo ves que está orando. Diablo burro, échale guerra para que venga todo el mundo. Cuando Jesús controla tu mente, Dios está en ti. Cuando el diablo controla tu mente, Él se apoderó de toda tu casa. Porque el diablo, hermanos, quiere, hermanos, contaminarnos. Quiere apartarnos de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestro congreso, de donde Dios nos dio esta casa. Para eso, para unirnos a hablar de Él. No para hablar chistes, no para hablar palabras, no. Para hablar poder de Dios, poder de su palabra. Vamos a ver en Efesios, ya por última. Efesios 6:18. 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
¿Cómo podemos crecer en el conocimiento? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Quiere decir que tú puedes estar aquí. Esto sí va allá, esto va acá, y por dentro tu espíritu, Señor, ¿cómo lo amo? Señor Jesús, te lo alabo, Señor Jesús. La gente piensa que estás viendo la lámpara, que estás viendo el ventilador, pero tú estás diciendo, Señor Jesucristo, qué grande es usted, qué hermoso es usted, qué precioso es usted, qué hermoso, y la creación, que hizo. Y esa lámpara va allí, sí va allí, porque tu espíritu está adorando a Dios. Y Él está poniendo todo a la perfección. ¿Por qué? Porque tú estás en todo tiempo, en todo momento, orando. Pero estamos, hermanos, protegidos. Nuestra mente, hermano, el demonio no haya cómo atacarla, cómo desviarla. El demonio no haya cómo, este cristiano, pues, ¿cómo? Le mandé un demonio de víbora, lo echó al hoyo. Le mandé un dragón de fuego, le echó agua, lo echó al agua. Le mandé una legión y acabó con todos, y todavía fue por mí, porque digo, vaya por el que los mandó. Dije, no, hombre, yo no voy, el diablo está atormentado. Porque nosotros tenemos, hermanos, una palabra que es del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero mientras que Jesucristo lo reprenda, pues para eso Jesucristo le dijo a Moisés, ¿por qué me hablas? Si yo te he puesto como Dios, abre, hermano, levántate. Dios ya nos puso, nos dio de su Espíritu. Él nos puso, hermanos, para destruir las obras del diablo. Pero ¿quién lo va a hacer si no somos la iglesia? Vamos a ver el último, ya para acabar. Efesios 6:19. Y por fin, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dice, ¿da? Y por mí, por ti, de que al abrir mi boca, ya ven, hermanos, abra su boca, abre. Díganle que aquí el Señor habla, que aquí el Señor libera, que aquí el Señor no tengan miedo, nos pasamos un poquito, habla. Aquí no tenemos un Dios mudo, ciego, sordo, cojo, ni es una estatua, ni tampoco, hermano, le estoy diciendo adoren al hermano chino, no, ese no es nada, es un puño de huesos con dientes nomás. El Espíritu Santo no es todo. Él es el que da la sabiduría y el entendimiento. Dice, y por mi palabra, por mí, ay no, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo, o sea, no es de vez en cuando, no con de nuevo, con poder, el misterio del Evangelio. Es un misterio del Evangelio, ¿no? Revelado a sus hijos. Dice el Señor Jesucristo, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo oculto Él te lo revela. Todo lo secreto, dijo, yo no haré nada sin decirle a mis hijos. Aún cuando venga a destruir la tierra, Él va a llegar con sus hijos. El Señor prometió y lo cumple. Misterios, hermanos, del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Sin el Espíritu Santo no es Evangelio. El Evangelio es un Evangelio de poder, de gloria. Es un Evangelio de palabra. Es un Evangelio de fe. Es un Evangelio hermanos, que si no lo adoras, que si no le glorificas, que si no lo amas, que si no te rindes hacia Él, que si no estás con Él, no vas a recibir el Espíritu Santo. Y para tener ese Evangelio, hermanos, debes de tener la palabra viva y eficaz, que golpee a Satanás, no le hace, que se atormente los religiosos, no le hace. Allá ellos, pero nosotros no vamos a callar. Dios nos tiene para hablar de ese Dios vivo, que ya mucho lo han ocultado, ya no se va a ocultar, porque en los tiempos posteriores se va a derramar de su Espíritu sobre toda la carne. Levántense, hermanos, vamos a darle gloria y honra a mi Padre Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor por todos los que nos dejan saber. Vamos a orar para que esta palabra no haya ofendido a nadie. Y si se ofendieron, lean la Biblia. Y si se ofendieron, bien ofendidos. Pero si quieren saber la verdad los hace libres. Investiguen todo lo que yo les he dicho, si no es bíblico. Y si no es bíblico, entonces no es verdad. Lo único que nos hace libres es la verdad.
Yo le pido a mi Padre Jesucristo que toque los corazones y que siembre la semilla de fe, que siembre la semilla de amor, que siembre la semilla, porque Él está sembrando su palabra en la semilla y dará fruto. Y Él pondrá las palabras en nuestra boca para que hablemos a todos y a nuestros pastores les digamos: mira, pastor, te voy a decir una cosa. Yo sé que tú conoces a Jesucristo. Enséñame los secretos. Enséñame si Dios habla o no habla. Enséñame si el Espíritu Santo vive en ti o vive en mí o en quién está. Enséñame quién es el encargado de la alabanza, quién es el encargado de repartir la palabra, quién es el encargado de que las almas se salven, quién es el encargado de enseñarles el bien y el mal a su iglesia, quién es el encargado de que el pueblo de Dios no se pierda. Si tú eres la voz de Dios, invita a todo tu credo, que empiecen a ayunar, que empiecen a buscar la voz de Dios, porque solamente sus ovejas lo oyen, lo conocen. Que sepan que estamos en una batalla, que no podemos tener tregua, que no podemos tampoco aliarnos con el enemigo, que no podemos llamarle a lo malo bueno, ni tampoco a lo bueno malo. No, Dios es santo y nos llamó a ser santos. Y no todos pueden llevar lo mismo, pero sí nosotros como dirigentes tenemos la responsabilidad y obligación de estar velando y vigilando por todo su pueblo. Tenemos que estar orando por los endemoniados, orando por las enfermedades, orando por todo el pueblo, que no se pierda, porque a nosotros se nos va a demandar, la sangre de todos los que estamos evangelizando, y no podemos ya tener acuerdo de Dios con mentiras. Tenemos que decirle la verdad. Estamos en guerra, necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos conocer, necesitamos entender que somos el pueblo del templo y que nuestro Dios está vivo y que debe de vivir en ti y que debe de hablar en ti. Tu mente debe de ser una conciencia donde Dios la va limpiando, para que cada día esa conciencia te quite lo malo y te parte de lo bueno. Y una conciencia que no tiene reproche en tu corazón puede hablar con Dios y hablar Dios en ti. ¿Por qué? Porque la comunión de Dios dijo: el que ora, habla conmigo. Si tú quieres hablar con Dios, ora, platícale todo, no repita lo mismo y espérate que Él te hable, porque mi Dios sigue hablando. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Su palabra no puede ser escrita porque se llenarían estadios, el mundo entero, pero nosotros tenemos escrita la palabra día a día. Él está contigo, Él sabe tu preocupación, sabe todo, porque Él está. Acuérdate que somos cartas abiertas, escritas por Cristo y leídas por Él día a día. No es la carta de Pablo, la carta de Cristo, es la carta tuya, es tu vida. Lucha por tu vida, sabes el que pueda. No sigan a hombre, sigan a Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Díganle al pastor que deje fluir el Espíritu Santo, que deje que la alabanza, que la oración, que deje que la lengua, que deje que el poder de Dios empiece a afirmar al pueblo de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, tómalo para ti, tómalo para tu vida, tómalo para tu salvación. En el nombre de Jesús. Nos despedimos de las redes, pero no de la presencia de Dios. Vamos a seguir, hermanos.